Nunca serás como nosotros. Ha pasado un tiempo desde la última vez que leímos cómics en este canal. Así que veamos, la última vez que leí un capítulo de esta cosa, fue hace como 2 años, no creo que me haya perdido de tantos capítulos. Bueno, creo que estamos un poco retrasados, un poquitín, no más 2 años y esta cosa apenas va por el capítulo 7, pero ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Me siento bastante desconectada de todo esto. Hermana, mira esto, creo que puede interesarte. No quiero sonar mal, pero la última vez que intenté hablar de polémicas, no acabé bien parada. Además, considero que es más interesante hablar del cómic y aprender sus errores y aciertos, antes que hablar de las polémicas de su creadora. ¿No lo crees? Qué raro, si sus polémicas no son tan importantes, porque existe un video de 7 horas hablando de ello. ¿Qué? ¿Quién puede hablar de 7 horas sobre un mismo tema? Hay que ser tremendo fracasado, para creer que una funda de 7 horas, te dará algún logro en la vida. Ay Lolo, exactamente qué puedo decir de ti. No eres precisamente una artista famosa, o una artista con buena fama, o una artista que le caiga bien a la gente para empezar. Pero, honestamente nada de eso me importa. Y no significa que desmerite sus acusaciones, así que bajen esas antorchas. Espera, ¿esa soy yo? A lo que voy, es que se ha tratado de condenar tantas veces a Lolo, que olvidamos que ella tiene un cómic. Sí, Lolo tiene un cómic. Extraño, ¿verdad? Tal vez sea un dato que a mucha gente se le pase por alto, pero dado que la última vez que hablé de Spacey fue hace como 2 años, y en ese lapso de tiempo, pasé de tener 1000 suscriptores, a tener casi 15.000 suscriptores. Wow, hemos crecido una barbaridad en 2 años, eso es bonito. En fin, creo que sería ideal darles un pequeño contexto de este cómic, así como los múltiples reinicios que este sufrió, por la incompetencia de su propia creadora. Contrario a lo que muchos pueden pensar, este personaje es mucho más antiguo de lo que parece a simple vista. Según las propias palabras de su creadora, la idea de Spacey se originó en 1999. A lo largo de los años, esta idea fue refinándose y evolucionando, inspirándose en diversas series y en los gustos que Lolo fue adquiriendo con el tiempo. Sin embargo, siempre han predominado las características más básicas del diseño que Spacey presenta en la actualidad. Tomando como referencia a animes de los 90, Sonic, Los furros. los furros, e incluso a su propia mascota de aquel entonces, Lolo tomaría estos elementos, para crear a la Spacey, que conocemos hoy en día. Características como la silueta y forma del personaje, el color y la vestimenta, o bueno, la escasa vestimenta del personaje, y armas que el personaje posee, son elementos que se fueron añadiendo y puliendo con el pasar del tiempo. Esto se ve respaldado en una entrevista del año 2018, en donde nos detalla el origen del personaje, y su evolución a lo largo de los años, así como el mundo que pasaría a formar parte del cómic, y un futuro videojuego. Sí, un videojuego, cuando el cómic ni siquiera ha completado un mísero arco de personaje. Es importante señalar que este proyecto no surgió de la noche a la mañana. Es una idea que se ha estado desarrollando desde 2012. Resulta curioso que, a pesar de tener más de una década de existencia, todo lo relacionado con el proyecto haya avanzado tan poco. El cómic, incluso considerando su versión más antigua, no supera los 10 capítulos. Las animaciones referentes al personaje no relatan nada de su historia. Sin embargo, existen numerosas ideas conceptuales, arte y personajes que apenas tienen participación en el cómic o son meramente elementos de fondo. Lo sé, hay una enorme disonancia entre los avances del proyecto y la edad del mismo, pero es un tema que tocaré más adelante, porque para entender el porqué de dicho estancamiento, debemos de leer y analizar el cómic de Spacey.
Crear un proyecto desde cero no es tarea fácil, pues implica una profunda investigación y conceptualización de personajes, mundos y narrativas, así como el desarrollo de estos elementos durante el transcurso de la historia. El proceso de creación exige dominar una variedad de habilidades, en múltiples disciplinas para lograr una visión clara y coherente, del producto que planeas entregar al público. Es evidente que Lolo busca que su proyecto se expanda a todas las ramas posibles, desde animaciones, videojuegos, juguetes y lo que nos importa, y lo que se supone es la base de todo el proyecto, el cómic. Puesto que dicha por la propia Lolo, el cómic sentaría las bases para la historia que rodean a estos personajes. Ya vimos anteriormente que Spacey tiene más de 10 años existiendo. Desde la perspectiva de un fan, uno esperaría que el cómic haya concluido, o al menos, este hubiera avanzado lo suficiente para desarrollar el mundo y los personajes, ¿verdad? Evidentemente no. Si bien Spacey lleva años en producción, la realidad es que Lolo no se ha dignado en avanzar el cómic. Normalmente el por qué se estanca un proyecto es debido a la falta de recursos, falta de talento, o el mal recibimiento del público. Pero es curioso ver que Spacey nunca sufrió de estos problemas, lo que nos lleva a preguntar: ¿por qué Lolo no ha avanzado con su cómic? Voy a necesitar que presten atención, porque esto les será de mucha ayuda, si pretenden iniciar un proyecto. Recordemos lo que dije anteriormente. Existen numerosas ideas conceptuales, personajes que no tienen participación en el cómic, o de plano son elementos de fondo. Cuando creas un proyecto, es normal que tengas una multitud de ideas para tus personajes, historias o el mundo en donde esto tomará lugar. El problema con esto es que de todas las ideas que pienses para tu proyecto, solo un pequeño puñado de estas van a formar parte de la versión final. En otras palabras, tienes que crear un filtro que te permita tener una visión clara entre las ideas que van a integrarse de manera óptima a tu trabajo, y las ideas que desgraciadamente no van a tener cabida en el proyecto. Lo sé, es desalentador que de las 1000 ideas que puedas pensar, solo unas 15 o 20 realmente puedan ser útiles, pero es necesario saber lo que te va a servir, y lo que será un estorbo durante el desarrollo de tu proyecto. Y Lolo es el vivo ejemplo de lo que puede suceder si no cuentas con dicho filtro, y metes a tu proyecto cualquier idea que se te atraviese por la cabeza, sin tener en consideración el cómo esto afectará al proyecto. Veamos un pequeño vistazo a la página web. Es bonita, ¿verdad? Tenemos a nuestra disposición toda la información del mundo de Spacey, desde un globo terráqueo modelado en 3D, que podemos manipular a nuestro antojo, como detalles tan banales como la comida de este mundo. Mi pregunta es: ¿cuál es la finalidad de tener esta información? No me malentiendan, el tener esta clase de compendio puede ser útil cuando el proyecto ya está avanzado, o este ya concluyó. De nada sirve contar con un vasto conocimiento sobre el mundo de Spacey, si no se traduce en elementos relevantes dentro del cómic. Por ejemplo, ¿de qué me sirve tener una referencia sobre la comida si la protagonista nunca menciona nada relacionado con ella? ¿Para qué necesito un mapa detallado del planeta si el cómic no explora esas localizaciones? Y aún más, ¿de qué sirve tener un alfabeto completo de este mundo si nunca se utiliza en la narrativa? Y así podría seguir, y seguir. Lolo no tiene un filtro para poder entender qué ideas son realmente útiles, y cuáles directamente son relleno. El carecer de esto solo dará como resultado que desperdiciemos tiempo y recursos en ideas que no tendrán un impacto significativo en el desarrollo de la historia. Es por esta razón que, pese a tener un compendio completo de conocimientos de este mundo, el cómic no explore, o directamente no muestre esta información. Debe de existir un balance entre lo que planeas y lo que desarrollas, porque caso contrario, acabarás con tantas ideas en el tintero, que no tendrás claro el enfoque que pretendes darle a tu proyecto, y lo que es peor, habrás desperdiciado tiempo en elementos que ni siquiera vas a usar. Ya sé que me dirán: ¿ahora sí hablarás del cómic? Y yo te diré: sí. Ahora sí hablaré del cómic. ¿Y me recoges el lápiz? Sabía que ponerme esta ropa era mala idea. En fin, exactamente qué puedo decir del cómic. Digo, ya dediqué 2 vídeos a hablar del mismo, y mi opinión, poco o nada, ha cambiado desde aquel entonces.
aunque considerando que ahora somos más personas, me veo en la obligación de hablar de este cómic, y de una vez, abarcar todos los capítulos, porque eso de andar haciendo un video por cada capítulo que sale, aparte de cansarme, lo veo innecesario, así que iremos por partes. El concepto del cómic es simple, toda historia que se respete debe de tener un conflicto, y Spacey no es la excepción, pues desde el minuto 1 nos dan a entender que el planeta vive en una constante crisis energética, lo que a su vez es agravado por la aparición de monstruos que constantemente atacan a la población, producto de dicha crisis. Sin embargo, también se da a entender que el gobierno de dicho planeta hace lo que está en sus manos para controlar la crisis, así como también existen los aventureros, una clase de guerreros que se dedican a investigar las posibles causas de dicha crisis, puesto que el hecho de que el planeta enfrente una crisis energética es algo imposible, puesto que también se nos plantea que dicha energía es infinita, al extraerse directamente desde el núcleo del planeta. Spacey tiene la sospecha de que el gobierno oculta la verdadera razón de esta crisis, por lo que se embarca en una aventura para poder descubrir la verdadera causa de este desastre. A grandes rasgos, el concepto y conflicto de la historia es simple, pero también es funcional, pues establece un marco claro para el desarrollo de la narrativa, y abre pie a diferentes preguntas y teorías de la crisis energética, y lo que Spacey puede encontrarse durante su viaje por descubrir la verdad. El problema es la ejecución. Para poder entender este punto, es necesario que tome de referencia la versión antigua. Dicha versión nos planteaba el hecho de que una de las razones para que Spacey sospechara del gobierno era por la desaparición de su padre durante una expedición que tenía como objetivo el descubrir la razón de la crisis energética, lo que llevó a la familia de Spacey a tratar de sobrellevar una crisis financiera, así como también el que ahora la energía gratuita sea radiactiva y convenientemente tengan que usar purificadores de energía, sin mencionar que era más sutil a la hora de presentar el conflicto y los posibles antagonistas, sin mencionar que la crisis energética se mostraba de una forma más sutil. En otras palabras, el cómic mostraba la historia, no te la contaba de forma directa. Esto no significa que automáticamente esta versión sea una obra de arte, pero planteaba de mejor forma el cómo la protagonista tenía razones de peso para sospechar del gobierno, y lo más importante, existe un componente emocional que conecta a Spacey con la crisis energética, en este caso, la desaparición de su padre. Sé que este personaje no tiene una participación tan notoria en el cómic, más allá de ser uno de los elementos que arrancan con la trama, pero su desaparición es lo que da sentido a la actitud de Spacey, la situación que vive actualmente, y su conflicto con el gobierno, y más importante, le da motivos de sobra para embarcarse en una aventura. Ahora, si vamos al reinicio. Dicho elemento, directamente no existe. Te arrojan a la cara que ella es la villana. El padre de Spacey solo tiene una aparición como flashback y nunca se menciona su desaparición, lo que, a su vez, provoca que no exista alguna justificación para que Spacey desconfíe del gobierno, convirtiendo una sospecha, motivada por la pérdida de un ser querido, en una acusación sin fundamento, que rápidamente se convierte en una fantasía escapista, porque ella no puede ser una aventurera. Es increíble cómo la omisión de un elemento tan pequeño provoca un efecto mariposa que arruina por completo el desarrollo de un personaje, ¿verdad? Porque pasamos de una chica cuya pérdida la motivó a embarcarse en una aventura, a una chica manipuladora que no le importa poner en su familia en riesgo, si esto significa cumplir con sus objetivos, porque basta con ver la actitud de Spacey entre ambas versiones. En la versión original, era una chica energética, con un espíritu aventurero, dispuesta a ayudar a quienes le rodean, aun si eso significaba poner su vida en riesgo, pero no dejaba de lado su actitud traviesa y curiosa, propias de una persona de su edad. Este personaje sufría, y aprendía de sus errores, mientras que si analizo a la Spacey del reinicio, solo me encuentro con una chica molesta, egoísta, con fantasías escapistas, y que no tiene reparos en manipular a sus amigos. No aprende
de sus errores, y quiere jugar a ser una heroína, provocando que en más de una ocasión, pusiera en peligro a sus cercanos, o a ella misma, y que convenientemente, siempre tiene el guión de su lado. Y si se preguntan qué sucedió con el padre de Spacey, este ya no se encuentra desaparecido, sino que ahora, se encuentra en un viaje de negocios, rompiendo por completo uno de los motivos que tenía Spacey para embarcarse en una aventura. Sin mencionar que la narrativa de esta versión pasa a mostrarte el problema, a directamente crear páginas llenas de texto, y espera que, de forma automática, des por sentado que existe un problema, sin mencionar que la crisis energética, lo que se supone es el conflicto principal de la historia, pasa a un segundo plano. En la versión original, los personajes secundarios dan un mejor trasfondo de las acciones de Spacey, el cómo las personas a su alrededor genuinamente se preocupan por ella, contrario al reinicio, donde otra vez, dichos elementos no existen. Es interesante ver cómo, haciendo una rápida comparación entre ambas versiones, te das cuenta que el cómic de Spacey es genuinamente bueno, y es el reinicio el que falla a la hora de narrar su historia, porque simplifica y comprime de forma tan bestial la versión original, que da la sensación que muchos eventos ocurren porque la trama necesita avanzar. Vaya, yo hablando bien del cómic de Lolo, y genuinamente me está gustando lo que veo. Tal vez sea porque vengo de una versión que objetivamente hablando es regular tirando a mala, y mi criterio probablemente esté manchado por leer algo mínimamente bueno, pero me atrevería a decir que esta versión supera por mucho al reinicio que se supone arreglaría los problemas que tenía esta versión. Lo peor del caso es que no puedo encontrar una razón de peso del por qué Lolo quiso reiniciar una historia que ya de por sí estaba yendo por buen camino. Las únicas razones que pude encontrar es que a medida que el tiempo avanzaba, Lolo empezó a pensar en nuevas ideas que contradecían lo ya establecido en el cómic, así que en vez de usar las ideas que ya tenía y que ya funcionaban, prefirió reiniciarlo todo para dar cabida a las nuevas ideas. Es de las razones más estúpidas que he leído para tirar a la basura años de trabajo. Hablar de este proyecto, sin tomar en cuenta las polémicas de su creadora, fue algo muy complicado, por no decir casi imposible. Realmente, traté de enfocarme solo en el cómic, en lo que Lolo creó para estos personajes, y todo el potencial que Spacey pudo tener, en caso de haberse desarrollado como es debido. Sin embargo, es imposible no mencionar que dichas polémicas provocaron que el proyecto quedara estancado, desde un mal manejo de recursos, en la creación de modelos 3D que no tendrán ninguna utilidad real en este proyecto, hasta la constante necesidad de Lolo de crear contenido erótico de sus propios personajes, llegando a la alarmante cantidad de 140 imágenes eróticas, hechas por la propia Lolo, y si no es eso, es su necesidad de adaptarse a los memes de la época, para que su proyecto siga teniendo cierta relevancia, sin mencionar el desarrollo de mercancía innecesaria, o el desarrollo de un videojuego, que no sé qué historia va a tener, si ninguna versión del cómic ha llegado a una conclusión. Es una pena que personajes con tanto potencial hayan sido desperdiciados por la incompetencia de su propia creadora. Sin embargo, me es imposible no tener cierta empatía por Lolo, al menos en lo a que Spacey se refiere. Todos como creadores de contenido, dibujantes o artistas, queremos mostrar nuestras ideas al mundo, impresionar a nuestro público, el sentir que hacemos algo bien, e incluso, el hacer feliz a alguien con nuestras creaciones. Spacey no es la excepción a esto, al menos, en sus inicios podría decir que, las intenciones de Lolo, era el crear un universo sólido para sus personajes, lo que se ve respaldado en todo el compendio de información que existe para Spacey. Esto no es tan diferente a lo que nosotros hacemos como creadores, o como artistas, desde la concepción inicial de una idea hasta su desarrollo y eventual materialización. Cada fase implica esfuerzo, dedicación y un profundo compromiso emocional. La satisfacción de ver cómo algo que nació en nuestra mente cobra vida, no tiene precio, aunque en el mejor de los casos, el resultado no logre obtener la popularidad deseada. El simple hecho de haber creado algo auténtico y personal es un triunfo para nosotros.
Es fácil señalar con un dedo los errores de una obra, es fácil decir que algo es malo porque no cumple las reglas de escritura básica, pero es difícil el entender que esto hace feliz al creador de dicho producto. Detrás de cada proyecto, independientemente de sus controversias, existe una historia personal, un viaje lleno de aciertos y errores, un viaje de aprendizaje constante, que cada creador vive a su ritmo, y Lolo no es la excepción a ello. Con esto no pretendo excusar las controversias en las cuales Lolo se ha metido, porque es bien sabido que muchos de estos problemas fueron exclusivamente su culpa. Sin embargo, me es imposible no ver a Spacey y ver mis propios proyectos en ella. Tal vez sea porque veo esto desde un punto de vista de creadora de contenido que eventualmente va a crear su propia historia, pero me es imposible no ver a Spacey y ver que, si no tomo las decisiones correctas, puedo acabar así. Sin embargo, se puede aprender de esto, se puede observar los errores de este proyecto, se puede tomar nota, no solo de las controversias, sino de los errores que Lolo cometió como creadora, el no desperdiciar recursos en ideas que no ayudan al desarrollo del proyecto, el no priorizar tu cómic, y preferir hacer memes, o animaciones que a largo plazo no van a servir, o el mero hecho de querer enfocarse en tantas cosas a la vez, que simplemente no vas a dar abasto. Aunque sería genial que algún día Spacey logre redimirse y pueda crear un proyecto que esté a la altura. Creo que, a la final, eso sería más útil que solo ver la controversia de la semana y participar en un morbo colectivo, en donde no estaremos contentos hasta ver a Lolo caer, o al menos, eso es lo que yo creo. Ya no tengo nada más que decir. Se despide la rubia que abre portales, mejor conocida como Gomseiri no Yukari, según sea el caso. Hasta la próxima.